Bueno, buenas tardes a todos. Continuando con el módulo de neuroradiología, el día de ayer vimos trauma craneoencefálico. Hoy vamos a ver la otra patología que se mira frecuentemente en las emergencias y que son de alta prioridad ya que tienen una alta mortalidad. Y este no es más que el evento cerebrovascular. Llamaremos evento cerebrovascular a una alteración de la arquitectura vascular que se presenta en forma espontánea, sin asociación de un trauma inminente. Eso no quiere decir que no tenga un factor que la provoque, sino que simple y sencillamente no es secundario a un trauma craneoencefálico, sino que es una alteración evidentemente en el aparato circulatorio, que se puede deber a enfermedades sistémicas o enfermedades focales. Este evento cerebrovascular se divide en tres tipos: un evento hemorrágico, un evento isquémico o la que se conoce como isquemia cerebral transitoria. Se le da ese nombre aunque en realidad no hay forma diagnóstica de comprobarlo, simple y sencillamente se diagnostica desde el punto de vista clínico. Entonces vamos a empezar con la primera, que es el evento cerebrovascular. Pero para eso debemos de conocer un poquito la anatomía. La anatomía vascular cerebral es compleja. Básicamente su formación depende de dos sistemas: un sistema vascular anterior y otro sistema vascular posterior. Al sistema vascular anterior estará formado por la carótida interna y el posterior estará formado por las arterias vertebrales. Las dos partes anteriores del cerebro están irrigadas en el 100% por la rama de la carótida interna, mientras que la región posterior del cerebro y lo que es la fosa posterior están irrigadas en un porcentaje mayor por las arterias vertebrales y un porcentaje menor por las arterias que provienen de la carótida interna. Es importante conocer la arquitectura de la carótida interna, ya que esta adquiere diferentes nombres de acuerdo a la posición anatómica que atraviesen. Es así que la arteria carótida tiene diferentes segmentos. Estos segmentos adquieren su nombre de acuerdo a la posición, como dije, que pasaron. La primera es la porción cervical, porque normalmente está por la región de la columna cervical. La siguiente porción penetra en la bóveda craneana a través de la región petrosa, por lo cual adquiere el nombre de segmento petroso. Una vez que sale el seno petroso, pasa por un área que se llama el ácerum, adquiriendo el mismo nombre. Posteriormente se interna alrededor de la región cavernosa, donde está el seno cavernoso, perforándolo, y adquiere el nombre de segmento cavernoso. Al salir de este segmento, da una curva y se forma lo que se llama el segmento clinoideo o clinoides, porque anatómicamente en la estructura ósea ahí está la porción clinoidea. Después de la porción clinoidea, por adelante del mismo sale un segmento oftálmico, o sea, que irriga al globo ocular, y por eso se le da el nombre de segmento oftálmico. Posteriormente sale hacia el interior de la bóveda craneana
en donde forma el segmento comunicante. En el interior del cerebro, esta estructura forma diferentes ramas. Dentro de estas ramas existen la comunicante anterior y la comunicante posterior. En forma lateral sale la arteria cerebral media. Entonces, es importante conocer este concepto porque nos ayudará mucho a poder determinar el tipo de patología que vamos a enfrentar. La carótida, la cerebral media está lateralizada, por lo tanto no formará parte del polígono de Wills, sino que solo lo harán las comunicantes anterior y la comunicante posterior. Estas comunicantes forman asimismo lo que es, o se unen asimismo con lo que son las arterias cerebrales anteriores y las arterias cerebrales posteriores. La importancia de las comunicantes es el hecho de que permiten cierta protección a la estructura cerebral frente a las injurias. No así la arteria cerebral media, que no tiene comunicación con la contralateral, por lo tanto, la afección de una cerebral media es de peor pronóstico en comparación a lo que sería una afección de la cerebral anterior o de la cerebral posterior. Dependería del lugar afectado para poder determinar el pronóstico, tratamiento y las secuelas que el paciente va a presentar de acuerdo a eso. Aquí tenemos un esquema, un dibujo. Aquí está la cerebral, perdón, la arteria carótida interna. En su entrada, pues tiene la arteria cerebral anterior, que es esta que está aquí. Esta sería la izquierda, esta sería la derecha. En medio de las dos está la comunicante anterior, que como dije sirve para proteger ambos hemisferios. Hacia la región posterior están las cerebrales posteriores, que se unen, perdón, la comunicante posterior, que se unen a la cerebral posterior, pero que le permiten otro sistema de protección. Aquí en forma lateral sale la arteria cerebral media. Como ustedes se fijan, no tiene conexión con la otra, por lo tanto, si se daña o se afecta esta cerebral media, no tiene forma de proteger el hemisferio afectado. Aquí ya un dibujo completo donde tenemos las estructuras vasculares, dentro de cuáles de estas estructuras lo que es la comunicante anterior, la cerebral anterior, la comunicante posterior y la cerebral posterior, básicamente formaron el polígono de Wills, mientras que la carótida interna y la cerebral media no forman directamente el polígono de Wills. Ni la basilar. La basilar solo aporta las partes inferiores que ayudarán a formar el polígono de Wills. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque la irrigación del cerebro no es una irrigación homogénea. ¿A qué me refiero con esto? No es que la cerebral anterior irriga la parte anterior del cerebro, la cerebral media, la parte media y la cerebral posterior, la región posterior. No es así. Es más, la estructura vascular que más irriga el cerebro es la arteria cerebral media. A tal forma que la cerebral media irriga el lóbulo temporal con todos sus segmentos, el lóbulo parietal, la región anterosuperior del lóbulo frontal y la región posterosuperior del lóbulo occipital. La parte anteroinferior
del lóbulo frontal está irrigada por la célula anterior y la parte posterior inferior del cerebro, así como la fosa posterior, son irrigadas, perdón, la parte posterior del hemisferio cerebral, como porciones de la fosa posterior, están irrigadas por la cerebral posterior. Las partes inferiores del puente bulbo y cerebelo, como el vérnix, están irrigadas por ramas de la arteria basilar. En otras palabras, el cerebro en su porción posterior, tanto como el cerebelo, puente y bulbo, tienen un doble sistema de protección, porque tienen irrigación superior y irrigación inferior. Y como tienen una comunicante, les permite tener una mayor redistribución de flujo. De tal razón, hay menos patología de la pica. La pica es una palabra que disminuye el decir que hay una afección de los segmentos de la región posterior. Entonces le llamamos un infarto de la pica. Significa lesión de territorio de la célula posterior. Entonces, esto es importante en el momento que ustedes van a diagnosticar la existencia de una patología en particular. Aquí hay un esquema donde habla de la arteria cerebral anterior, la comunicante. Para poder estudiar cada una de estas arterias y ver el pronóstico, el tratamiento, las arterias se han dividido en segmentos. La arteria cerebral anterior se divide en segmento A1, A2 y A3. La importancia de esto es que el segmento A1 termina justamente donde está la comunicante anterior. La A2 está justamente ahí y la A3 está más periféricas hacia las regiones corticales. La cerebral media, en nomenclaturas un poco más antiguas, lo dividen en tres: M1, M2, M3. En las nomenclaturas más actuales lo dividen en M1, M2, M3 y M4. Cualquiera de las dos es buena. M1 es justamente la que está en su salida, podríamos decir 1 centímetro de su salida a nivel de la arteria cerebral media. M2 es la que está más profunda, M3 es la que está subcortical y M4 es la que está cortical. La literatura antigua dice que M3 abarca hasta la cortical. De igual, a la posterior se divide en P1, P2 y P3. P1 inmediatamente al salir, P2 en la región subcortical y P3 hacia la región de la corteza. Entonces, cuando nosotros tenemos lesiones, lo importante es clasificar dónde está la lesión. Y varía y cambia de acuerdo al tipo de patología. Por ejemplo, si nosotros tenemos un aneurisma a nivel de A1, el pronóstico es malo. ¿Por qué? Porque si se rompe, está cerca de la salida de la carótida interna, por lo tanto el flujo de sangrado es masivo y casi mortal. Pero si la patología ya no es un aneurisma que va a generar un sangrado, sino que es un trombo, o sea, un trombo, un coágulo acá, el pronóstico es mejor. ¿Por qué? Porque a pesar que el flujo está interrumpido acá, el flujo de la otra arteria cerebral anterior está completo y pasa parte de su flujo a través de la comunicante y irriga la parte afectada igual que la parte distal. Entonces, la lesión, va a haber lesión, pero va a ser menos significativa. Entonces, como ven, todo cambia dependiendo de cuál es la patología inicial. En el caso de la arteria cerebral media, si hay un aneurisma aquí,
la mortalidad es altísima. ¿Por qué? Porque esta irriga casi las 3/4 partes del hemisferio izquierdo cerebral. Entonces la mortalidad es alta. De igual forma, si tenemos un trombo a nivel del segmento M1, es de igual pronóstico al tener un aneurisma, porque si se tapa, se obstruye casi la mayoría del hemisferio cerebral izquierdo. Entonces miren cómo cambia la conducta de acuerdo a la arteria que estamos valorando y a la patología. En el caso de la cerebral media, un aneurisma o un trombo a ese mismo nivel es casi igual. En el caso de la cerebral posterior, como hay doble irrigación, si la obstrucción fuera a nivel de la comunicante, la irrigación contralateral ayuda. Pero si la irrigación fuera a nivel de P1, va a haber una lesión, pero las irrigaciones que vienen de la arteria basilar puede compensar el reflujo y mejorar la lesión a nivel de la pica. Cambia bastante porque tiene un doble sistema de irrigación. Eso es importante conocer esta anatomía porque nos ayudará a ubicar qué está pasando y qué esperamos ver en nuestro paciente en particular. Aquí tenemos otra ejemplificación donde está la M1, la M2, la M3. Aquí tenemos la 1. Está un poquito al revés. Aquí están las comunicantes. Aquí está la A1, A2 y A3. Y aquí ya no aparece la posterior. Aquí, miren la arteria cerebral media, cómo irriga y cómo penetra a través del hemisferio cerebral. Aquí un esquema que nos ayuda un poco a ver la distribución de la irrigación de las estructuras. Si ustedes se fijan, a nivel 1 es toda la irrigación de la arteria cerebral anterior. Lo amarillo, número 2, están invertidos, es toda la irrigación de la arteria cerebral media. Y lo que está en verde es todo lo que competiría con la irrigación de la región occipital del cerebro. Si ustedes pueden ubicarse, las lesiones de la arteria cerebral media son desastrosas. Bueno, empecemos entendiendo un poquito de la anatomía. El evento hemorrágico es causado en la mayor causa, el 95% por hipertensión arterial. La segunda posibilidad es aneurisma. La tercera, malformaciones arteriovenosas. Y la cuarta, abuso de drogas. Cuando hablamos de abuso de drogas, estamos hablando de cocaína, heroína o todas esas que provocan incremento de la presión en los vasos y provocan micro rupturas o microsangrados, pero que son múltiples y por lo tanto genera una afectación severa. ¿Cuáles son los síntomas? Náuseas, vómitos, mareos y dolor de cabeza. Todo esto me lo puede dar una cefalea. Todo esto me lo puede dar una migraña. La diferencia es que los síntomas son intensos en una hipertensión. No ceden ni al estar acostado, ni al estar de decúbito, ni al ingerir medicamentos. Y que en el caso de una hemorragia, el dolor se va intensificando y se asocia a cambios en el estado de conciencia. Entre más rápido sea la alteración del estado de conciencia, más seguro estamos que es un evento hemorrágico. Si el evento fue súbito, o sea, el paciente estaba bien y cae de un solo y cae a coma, sin trauma, lo primero que tenemos que pensar es en un evento hemorrágico, probablemente por lo súbito, tan rápido, de ruptura neumática. Pero si es un paciente que va progresivamente deteriorándose, estamos hablando de un problema de una hemorragia secundaria a una hipertensión. ¿Cómo varía? De acuerdo a la clínica, de acuerdo a los síntomas. Normalmente
las rupturas de aneurismas se asocian a que la gente antes de perder el estado de conciencia refieren: tengo un dolor de muerte, tengo un dolor de cabeza que jamás he tenido en mi vida, y es la última palabra que dicen, ¿no? Porque caen inmediatamente en un coma o si no convulsionan. Entonces, por eso es importante la valoración del estado neurológico y el tiempo de evolución de esa alteración neurológica. El fondo de ojo es fundamental porque si hay una hemorragia masiva nos va a dar un papiledema. Este evento hemorrágico se produce generalmente después de los 55 años. Rara vez va a estar en niños. La mayoría de veces es cuando los niños nacen con alguna malformación arteriovenosa y sangran en un trabajo de parto, pero lo contrario no debe aparecer. O cuando es un parto traumático, ¿se acuerdan? En niños con parto distóxico, normalmente... Aquí tienes una respuesta que he traducido de la web. Normalmente, Gracias por los comentarios. normalmente lo que van a encontrar ustedes es microhemorragias y por eso se les pide ultrasonido. En el caso de niños ya nacidos con hipoxia, también hay una alteración en la vascularidad que va a provocar microhemorragias. También se busca en ellos, es parte de ese 2%. Aunque estos serían más secundarios a trauma. Un parto distóxico es trauma. Un hipoxia neonatal básicamente es un trauma, no fue algo espontáneo que apareció. ¿Qué otra patología podría ser? Básicamente se nos va a dar una hemorragia. La mayoría de veces es uranoidea. Hablando de eso, los eventos hemorrágicos son de dos tipos: o un sangrado intraparenquimatoso, o sea, una área de sangrado extensa, o hemorragia subaracnoidea. Las hemorragias subaracnoideas nos dan una asociación de efecto de las meninges, porque se deposita sobre el espacio subaracnoideo del sangrado, estimula las meninges y nos da un síndrome meningio, solo que no hay fiebre. Y con la asociación al dolor de cabeza intenso, súbito, entonces ustedes unen la clínica para tomar una determinación. La tomografía les sirve únicamente para ver la extensión y el tipo de sangrado, porque los manejos cambiarán. No es lo mismo tener una hemorragia subaracnoidea aneurismática a una hemorragia subaracnoidea hipertensiva. La mayoría de las hipertensivas generan hemorragias focales, como por ejemplo en este caso. Tenemos una hemorragia intraparenquimatosa por arterias centrales, dependientes de la arteria cerebral media. Son arterias centrales y profundas que sangraron, se rompieron por una crisis hipertensiva y que forman un hematoma intraparenquimatoso. Todavía en este caso no hay una desviación de la línea media, por lo tanto no hay una herniación subfalcina tan severa. Dependerá del criterio clínico del neurocirujano decidir si se opera o no se opera. Porque algunos de estos, a pesar que se miran aparatosos, si el paciente ha estabilizado su presión, si tiene una buena oxigenación, una buena saturación y un manejo adecuado, le pueden dar manejo médico conservador y esperar que el hematoma se vaya reabsorbiendo poco a poco. Eso depende del cuadro clínico completo del paciente, de la estabilización del paciente. Ojo, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, sobre todo cuando vienen con crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas, el único objetivo de manejar la crisis como tal es evitar otro segundo órgano de choque. ¿Cuál es el segundo órgano de choque? El corazón. Cuando hay una crisis hipertensiva como esta, puede haber un infarto agudo de miocardio, entonces hay que evitarlo. Entonces hay que bajar la presión arterial.
pero no a niveles normales. Solo bajarla y utilizar medicamentos cardioprotectores, pero no estabilizar la presión. Si ustedes bajan mucho la presión arterial, van a provocar una vasodilatación. Si provocan una vasodilatación, esa vasodilatación provocará aumento o incremento del sangrado. La mortalidad se incrementará exponencialmente. Entonces, por eso hay que tener un poco de cuidado. El segundo hematoma, que está al lado derecho, es un hematoma a nivel del tálamo. Si ustedes se fijan, este sí está haciendo compresión del sistema ventricular, está desplazando la línea media. Si ustedes se fijan, el cuerno anterior del ventrículo lateral derecho está dilatado. A su vez, el cuerno posterior del lado derecho tiene sangre. O sea que es un cuadro complicado, con un hematoma parenquimatoso más una hemorragia intraventricular. Significa que este paciente puede hacer hipertensión endocraniana, porque si ustedes se fijan en este puntito que está aquí, es el tercer ventrículo que tiene sangre. Entonces no solo está ocurriendo el cuerno posterior, sino en el tercer ventrículo. Eso significa que el drenaje de líquido cefalorraquídeo se va a ver comprometido en cuestión de horas. Y eso, solo eso significa ya una complicación. Entonces, este sí requiere un manejo quirúrgico. La tomografía le da la ventana operatoria y les muestra si el paciente requerirá doble manejo: descompresión drenando el hematoma o colocación de válvula de derivación externa. Eso lo decide el médico neurocirujano con el intensivista o el otro médico que estará manejando el cuadro crítico del paciente postquirúrgico. La segunda causa de hemorragia que hablamos es el aneurisma. Los aneurismas son más frecuentes en la arteria comunicante anterior o en la arteria cerebral media. Rara vez son en la cerebral posterior. Por lo tanto, son de muy mal pronóstico cuando son sangrados de la aneurismas de la cerebral anterior o la cerebral media. Mucho peor pronóstico los de la cerebral media. Es importante reconocerlo porque, si bien es cierto, la mortalidad es tan alta, pero en algunos casos se puede autolimitar el sangrado. Ahora, sigue siendo de mal pronóstico porque las secuelas son extremadamente severas si el paciente sobrevive. Aquí un esquema de donde podemos encontrar los aneurismas. Cerca o contigo a la cerebral anterior es de un 40%. En la salida de la arteria cerebral media es de un 20%. En el segmento M1 y entre el M2 un 34%. Y en la cerebral, en la comunicante anterior o cerebral posterior, solo abarcan un 4%. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir a comprobar con el estudio tomográfico. Aquí dos pacientes, ¿verdad? Estos son resonancias magnéticas, son en pacientes que la tomografía no identificó nada, pero la clínica sí nos decía que había una hemorragia. Entonces se hizo secuencia rápida. Secuencia rápida es una secuencia que no se hace a todos los pacientes y que se tiene que tener un paciente con condiciones ideales para hacer una resonancia. Entonces, en este caso, ustedes miran estas líneas blancas que están viendo aquí, que son líneas de hemorragia, que son hemorragias sonanoidea, porque acuérdense que la hemorragia sonanoidea está alrededor de la pía madre. Aquí, otras resonancias con hemorragias sonanoideas, todas estas líneas que están viendo acá. Aquí un hematoma intraparenquimatoso. Este es de manejo quirúrgico. Este es un hematoma
de la región posterior, en donde está el bulbo, porque aquí está el cuarto ventrículo, ya no es cuadrado, sino que parece una uña, porque está siendo comprimido por el hematoma a nivel del puente. Aquí no es quirúrgico, el manejo de este paciente será exclusivamente ventricular, una derivación externa para evitar hipertensión endocraniana, pero acá no es manejable porque la mortalidad es mayor desde el punto de vista quirúrgico que no quirúrgico. El pronóstico es reservado. Las consecuencias de toda hemorragia son destrucción del tejido cerebral, hernias con desplazamientos de estructuras, isquemia secundaria y infarto. Muchos pacientes tienen infarto. El estado de gravedad se puede clasificar, creo que esto lo han escuchado alguna vez ustedes, y se llama la clasificación de Fisher. La clasificación de Fisher lo que valora es el nivel de sangrado en un evento cerebrovascular. Cuando tenemos un paciente con una clínica evidente de un evento cerebrovascular, pero en la tomografía no se identifica, lo daremos como un grado 1. No se detecta en la TAC el sangrado, pero la clínica dice que existe. El pronóstico es muy bueno, porque significa que el sangrado es tan mínimo que no es visible. ¿Se debería hacer una resonancia magnética? Sí, pero si el paciente está estable y lo puede manejar, ¿para qué estresarlo más con una resonancia magnética? Fisher grado 2 es cuando la hemorragia es visible, pero el grosor, o sea, esto que está aquí, es menor de 1 milímetro. O sea, en la hemorragia son pequeñas, finas líneas blanquecinas. Es una hemorragia subnodal leve. El pronóstico sigue siendo bueno si el paciente se maneja adecuadamente. Todo cambia cuando es un Fisher 3, porque el sangrado ya es más masivo, el engrosamiento del sangrado es mayor de 1 milímetro y el pronóstico es reservado. Dependerá de toda una serie de manejos en el paciente y ver la evolución del mismo para determinar si el pronóstico va a ser bueno o malo en las 72 horas siguientes. Ustedes se fijan, hay hemorragia en la cisura interventricular, en las cisuras de Silvio y en las cisternas basales. Por lo tanto, la tienda del cerebelo también va a estar llena. En un Fisher 4, 7 mal pronóstico, porque el Fisher 4 es hemorragias subaracnoideas más de 1 milímetro con hemorragias intraparenquimatosas o hemorragias intraventriculares. Entonces el pronóstico es extremadamente malo. No podemos dar un diagnóstico favorable, pero nosotros nunca debemos decirle a un familiar se va a morir. Simplemente le debemos de decir que el pronóstico es reservado, porque no sabemos la evolución del paciente. Milagros existen. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de este tipo de pacientes. La segunda tipo de hemorragia que habíamos hablado es el evento isquémico. Este evento isquémico es cuando ocurre un déficit de perfusión duradero y este es tan duradero que genera una isquemia y posteriormente en el factor de tiempo se convierte en un infarto cerebral. Por eso es que el evento isquémico detectado a tiempo puede tener mejor pronóstico si lo podemos manejar en una unidad de choque vascular cerebral. Cuando digo una unidad de choque, es una unidad experimentada, gente experimentada, con el equipo adecuado, con los medicamentos adecuados, para inmediatamente que tenemos el diagnóstico, si es menos de 1 hora o 1 hora y media, iniciar el tratamiento agresivo y el paciente tiene un excelente pronóstico. Si ya pasa más de 1 hora y media, el pronóstico se reduce considerablemente, aunque usemos estos medicamentos.
La tomografía convencional en una isquemia hiperaguda, o sea, una isquemia menor de 10 o 15 minutos, probablemente no se mire en una tomografía y probablemente ni siquiera en una resonancia magnética. Entonces, para casos en el cual sospechamos un infarto o una isquemia hiperaguda, el estudio de elección debería de ser una tomografía de perfusión. Es una tomografía en la cual metemos medio de contraste y con un programa especial medimos las densidades Hubble que hablamos el otro día, comparando un sector con otro sector. Por ejemplo, el sector del tálamo derecho lo comparamos con el labio izquierdo y tienen que tener la misma densidad. Pero si una densidad está más baja que la otra, la densidad más baja significa hipoperfusión. Esa hipoperfusión significa una isquemia en curso. Si podemos dar el tratamiento en este momento, la posibilidad de una isquemia mayor y un infarto mayor se reducen exponencialmente y el pronóstico del paciente mejora increíblemente. Entonces, de esa forma se debería manejar a estos pacientes. Lamentablemente, en nuestros hospitales no tenemos esas unidades. El hospital, la escuela la tuvo en un tiempo, no sé por qué desapareció. El Seguro Social no la tiene como tal. Entonces, por esa razón es que no hacemos las tomografías de perfusión, porque de nada sirve hacerlas si no se va a dar un manejo agudo. Porque no solo es tener el personal, es tener el medicamento, es tener la sala, porque es un monitoreo continuo. O sea, hay que estar al pie del paciente. Todos los cambios que aparezcan en cualquier momento deben de ser manejados con prontitud. No es un manejo cualquiera. Para que nosotros determinemos que es una isquemia, debe haber un flujo, el flujo sanguíneo, perdón, normal es entre 50 y 55 ml por 100 gramos por minuto de tejido cerebral. Cuando hay un déficit menor de 10 ml por 100 gramos, se produce el infarto cerebral. Significa que cuando hay niveles entre 20 y 25, hay isquemia. La isquemia es una reducción de flujo, pero que permite una ventana terapéutica. O sea, que nos permite manejar y progresar a una mejoría clínica y estructural satisfactoria por esa ventana. Si la perfusión llegó a 10 ml, ya es un infarto, eso no lo vamos a poder recuperar. Nuestro objetivo primordial es que si tenemos una isquemia, evitemos el infarto. Entonces, los manejos de estos pacientes deben ser con mucha cautela. ¿Qué es lo que está sucediendo en este cerebro cuando está enfrentándose al problema del evento isquémico? Donde hay hipoperfusión cerebral, se produce una inflamación tisular por edema, por macrófagos, por linfocitos, generan una gran inflamación. Y si hay vasos ahí, afectan la pared de estos vasos. Estos vasos se pueden romper y generar sangrados posteriores. A esta área se le llama área de penumbra, donde hay una disminución progresivamente de flujo y se va convirtiendo en el área de infarto. Y va creciendo el área de penumbra, entre más infarto hay, va creciendo más el área de penumbra. En otras palabras, el centro de la lesión es infarto, la periferia es penumbra y fuera de la penumbra es normal. Pero a medida que el infarto va aumentando, la penumbra se va haciendo más periférica y va aumentando y al final el grado de infarto es extremadamente grande. Por eso es que necesitamos tener esa ventana terapéutica para manejar el paciente. Afecta el endotelio capilar, esta pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica está alrededor de las 6 horas y se incrementa a nivel del tercer día. Por eso los eventos isquémicos pueden mejorar a las 72 horas o empeorar a las mismas.
porque pueden desencadenar un infarto cerebral. Los factores que van a predisponer a esto van a ser la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, los antecedentes familiares vasculares como arritmias cardíacas, infartos agudos de miocardio. La hiperlipidemia afecta en todos los grados. Los antecedentes de infarto miocardio reciente, o sea, un paciente que tuvo un infarto agudo de miocardio recientemente, tiene la predisposición de 3 veces de tener un infarto cerebral. Los fármacos, como ser anticonceptivos orales, como ser medicamentos y drogas, pueden predisponer a efectos trombóticos. Aquí tenemos 2 imágenes de 2 pacientes. Ambos tienen infartos, nada más que este es del lóbulo parietal y este es del lóbulo frontoparietal derecho, este es del lóbulo parietal izquierdo. Hay una diferencia entre ambos. Si ustedes se fijan, el ventrículo es oscuro. Si lo ponemos en unidad de Hounsfield, sería entre 0 y 20. Aquí está oscura en comparación del resto del parénquima, pero no igual de oscuro acá. Si le ponemos, serían densidades de 30 unidades Hounsfield, muy diferentes a las 35 y 45 que estarían acá. Significa edema. Lo otro, hay borramiento de los espacios subaracnoideos. Y en tercer lugar, si ustedes se fijan, miren el cuerno de este lado y el cuerno de este lado. Parte del cuerno está siendo comprimido con esta área de acá, porque este edema desplaza el tejido y lo comprime. Esto es un infarto, una isquemia o un infarto agudo, o sea, reciente, de pocas horas. En comparación a este, que si ustedes se fijan, el color y la densidad de este serían exactamente iguales, porque hay líquido aquí y hay líquido acá. Aquí ya no hay espacios subaracnoideos, se perdieron completamente. Y en lo contrario, el ventrículo del mismo lado está más grande que el del lado contralateral. ¿Por qué? Porque esto se retrae y más bien jala. Y es tejido completamente muerto que ha sido sustituido por líquido. Este es un infarto crónico. Hay que diferenciarlos porque cuando tenemos una clínica de un paciente, si yo tengo este paciente, entiendo que la manifestación clínica sería del lado derecho. Si yo tengo este paciente, la manifestación clínica sería del lado izquierdo. Pero si en este momento el paciente ya tenía clínica del lado izquierdo y ahora me presenta clínica del lado derecho, definitivamente debe de haber una isquemia en curso de este lado contralateral, pero que no la estoy viendo en este momento, pero la tengo que pensar, aún con la imagen tomográfica que yo tengo, porque tengo una clínica específica. Por último, lo que se llama isquemia cerebral transitoria, llamaremos isquemia cerebral transitoria a una alteración en el flujo cerebral con un tiempo determinado, que pueden ser segundos a pocos minutos. Le disminuyó el flujo de sangre, después se recuperó, pero generó un efecto local que tiene una manifestación clínica. Estos pacientes pueden tener cefalea, pueden tener náuseas, cambios conductuales y manifestaciones clínicas de disminución de la fuerza, hiperreflexia, como que si fuera una isquemia cerebral. Pero tomográficamente no encuentran absolutamente nada, no es visible. Entonces podríamos pensar que tenemos una isquemia en curso. Pero estos pacientes espontáneamente, sin medicamentos, mejoran clínicamente en el paso de las horas. O sea que la hemiparesia va desapareciendo, la dislalia disarte va desapareciendo, los cambios de interacción conductual van desapareciendo y en cuestión de 24 horas el paciente está como si nada. Entonces, lo que tuvo este paciente es una isquemia cerebral transitoria. Tomográficamente no van a encontrar nada, con resonancia magnética probablemente tampoco encuentren nada. No hay que hacer tomografías de control porque no encontrarán nada.
pero sí hay que clasificar a este paciente como un paciente de riesgo. Por lo tanto, hay que buscar el factor que produjo que esa isquemia se presentara, y son múltiples. Aquí es donde al paciente hay que hacerle conciencia. Mire, usted tuvo una alteración de flujo en su cerebro. Las causas son múltiples. Puede ser una hipertensión escondida, o sea que la tiene no controlada y no se ha dado cuenta. Puede ser una diabetes también no conocida. Puede ser una dislipidemia no conocida. Puede ser una alteración en la absorción de la vitamina B12 desconocida. Puede ser una alteración en la concentración de ácido fólico desconocida. En fin, puede ser hasta una anemia. Múltiples factores que investigar. Por lo tanto, hay que hacerle consciente al paciente que hay que investigarlo. Si le damos de alta y no tenemos la capacidad de manejarlo, lo referimos a un internista o a un neurólogo para que le dé un seguimiento para que este paciente no nos venga con una lesión posterior que puede ser una hemorragia o puede ser una isquemia. La importancia de nosotros es venir y proteger a este paciente de la eventualidad futura. En este caso tenemos un paciente con isquemia cerebral transitoria cuya tomografía es completamente normal. No se logra demostrar ni por resonancia ni por tomografía. El diagnóstico es evidentemente clínico. ¿Tienen dudas o preguntas, comentarios? Doctor, con la isquemia cerebral transitoria, ¿estos signos siempre van a desaparecer en 24 horas o podría extenderse unos días más? Normalmente, alrededor de las 24 horas el paciente está completamente bien. Si aún sobrepasan las 24 horas, entonces no estamos hablando de una isquemia cerebral transitoria, estamos hablando de un evento isquémico. Significa que hay que hacer un control tomográfico a las 48 horas. Y normalmente a las 48 horas ya logramos ver la lesión focal. Pero en este caso, pues ya no tiene un pronóstico tan excelente porque las secuelas van a quedar. Ok, entendido. Gracias, doctor. Bueno. ¿Algo más? Doctor, esas lesiones isquémicas transitorias se dan por vasos sanguíneos de menor flujo que se lesionan, o ¿cómo es la...? Normalmente está asociado a un vasoespasmo. La causa de eso es múltiple, como le digo. Hay que investigarla. Hay que meterse a investigar si hay alguna de estas cosas ocultas, el paciente no lo sabe. Y por eso hay que referirlo al internista o al neurólogo para que el neurólogo con esa clínica decida, le voy a mandar a hacer ácido fólico, vitamina B12. Si encuentro vitamina B12, entonces significa que tengo que ir a buscar alteración gástrica porque la absorción de la vitamina B12 es en el estómago. Entonces, ahí tengo que ir haciendo diferentes cosas. Si encuentro hiperlipidemia, entonces significa que tengo que ir a hacer pruebas de función hepática, ultrasonido hepático, para ver si hay una esteatosis que no sabía que tenía. Si hay alteraciones en la glucosa, entonces tengo que ir a buscar una diabetes, entonces hacerle pruebas de tolerancia, en fin, un montón de cosas. Como es multifactorial, lo más importante es manejar al paciente en una forma adecuada. ¿Algo otra duda? Que pasen una feliz tarde. Okay. Igual, doctor, gracias. Gracias, doctor, igual. Gracias, doctor. Igual, doctor, feliz.